No me contesta. Bueno, vamos a hablar ahora de la capa de presentación. Para ello vamos a ir revisando los siguientes ítems. Primeramente la página default HTML, que va a ser la misma que la que teníamos antes, en la tarea 12. La paso por si acaso para ver si hay algún detalle que me pueda ir corregido. También vamos a ver un poco cómo se modifica una aplicación, o mejor dicho, el archivo de configuración del sitio de la presentación. Esto ocurre debido a que muchas veces cuando yo voy del cliente al servidor, paso una cantidad de bytes que a veces son pequeñas. Me permite 4 megabytes pasar en la transmisión. Yo en este momento tengo que configurar el webconfig para que sean 8 megabytes. Vamos a ver cómo se hace. Luego voy a presentar también todos los archivos que están en CSS. En general casi todos son los mismos que la de la tarea 12. Pero hay algunos controles que puse en form pequeños para que ciertas cosas se vean o se visualicen. Por eso, bueno, se los paso para que cualquier cosa que sea necesaria la corrijan. En ello están todos los que teníamos antes. Y luego, en el JS ha cambiado, lo mismo que en default HTML creo que cambió, ¿no? Cambiaron algunas cosas. El main JS, ahí es el archivo de iniciación, tiene una serie de aplicaciones que no las tenía en el tema anterior. En Data.js se ha modificado también, por lo tanto ahí van a tener que mirar un poquito cómo se hace. Son pequeñas modificaciones, pero son las que son fundamentales para dar persistencia al objeto. El DOM.js lo he pasado de nuevo con todas las aplicaciones. No hay muchos controles nuevos, pero verifiquen si falta alguno, lo tienen ahí para agregar. En AJS sí, ya vamos a tener controles de navegación, en general son los mismos que tenían en la 12. El ForJS sí, esto ya tiene un montón de modificaciones, así que vamos a tener que explicarlo, especialmente la creación de form data, que es un elemento con el cual se puede enviar directamente los datos de un formulario sin necesidad a veces de utilizar otras cosas al servidor. En el main también está la aplicación POST, que es una manera de enviar datos al servidor y el servidor recibirlos. Tenemos también los archivos que vamos a poner de datos iniciales, que van a ser archivos JSON. Lo vimos en el video impresionante de FAST, que explicaba un poco cómo se aplicaba el JSON. Acá voy a poner estos videos básicos que luego van a ir cambiando en la medida que se van agregando. Son los archivos donde se va a guardar la persistencia de estas cosas. Vamos a empezar un poco con la presentación. Entonces, en default HTML es la página que teníamos directamente. Verifiquen los scripts, a ver si están todos los scripts que están puestos, y lo demás está todo armado de la misma manera que lo que estaba en el anterior, que es lo que hicimos con el aprestamiento. Así que si verifican eso, creo que no hay modificaciones, queda lo mismo que como estaba antes. Webconfig, acá sí es importante agregar, todo esto está configurado, ¿no?, en el webconfig, pero acá le agregan, acá donde dice HTTP Runtime Target Framework, ponen un espacio y ponen más request length 8192, que son directamente 8 megabytes. La expresión está dada en kilobytes, entonces 8192 son 8 megabytes.
Esto es lo que hay que poner porque si no, no va a cargar en el request los datos que van a darse. Nada más aquí. Entonces vamos a ver un poco. En general ese CSS sigue siendo lo mismo que lo que estaba antes, con grid area, con call spam, toda la historia que teníamos, con la flex direction column. Lo único que sí, bueno, en CSS sigue lo mismo. Creo que hay image portada y frame portada. Acá hay que agregar esto, with height, que nos faltaba. El image help también le pongo un width 99 y un height auto. Esto ya estaba. Directamente vamos a dejarlo tal cual está. El nav sí se han agregado algunas variaciones, precisamente fíjense en la parte de, sobre todo, en la parte del director. Fíjense que está por acá. Bueno, todos estos datos eran los mismos que tenían antes. Era responsive. Hemos cambiado el arroba media with 1100 píxeles porque estábamos mandando un rango muy grande entre la pantalla total y la pantalla media del laptop, entonces lo amplié un poquito a 1100. Pero todo lo demás, casi todo lo demás está igual. Así que fíjense, cualquier cosa que dé distinta, acá tienen todos los datos para directamente mover el responsive. Acá tenemos arroba media with 190. Verifiquen si están los mismos datos o no. Esto es importante que lo ponga. Lógicamente que todos estos datos que están en el CSS, ustedes van a tener que cambiar algunas cosas, colores, formas, algunos formatos que no les gusten o tamaños que no les gusten. Es importante que no copien a lo loco todo lo que uno pone, porque cada uno tiene un gusto de diseño. Acá va a ir un poco el diseño de ustedes. Y bueno, conviene que un poco se animen a hacer algunas cosas y ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Bueno, acá en la tabla se va a usar la caption. No me funciona la posición sticky acá, así que no me queda bien. Habría que cambiar algunas cositas. Lo demás está todo perfecto, como se forma. Ustedes pueden cambiar algunas cosas. Es igual que en el anterior. Bueno, vamos a ver si el main sí ha cambiado cosas. El main JS tiene un main user, role help, un post, el método post. Este es un método nuevo. El load creo que sigue el mismo, pero lo traje con código para que lo verifiquen. El home es el mismo que teníamos antes y el home image lo mismo. El submit logout lo mismo y el change check, el cambio de cheque creo que está el mismo que teníamos. Y el método es Windows Download. Vamos a ver ahora los detalles de cada uno de estos métodos, sobre todo el post. Bueno, acá se crean los controles main, user, role y help. Y el post es se pasa un dato como parámetro y luego se crea un request con el nuevo XML HTTP request. Y se genera una clase también res, pero esto está en la función post. Es una variable de la función post, no es una variable global. Hay un evento que lo voy a llamar una función que está definida acá, que es el change. Vamos a verlo después. Y luego digo que request en el onReadyStateChange, que es un evento, cuando cambia el estado, el readyState, invoca el change, esta función. ¿Y qué hace este change? Pregunta si request readyState igual a 4. ¿Por qué? Porque el readyState tiene varios estados. El 1,
cuando sale, el 2 cuando llega al servidor, el 3 cuando es atendido al servidor y el 4 cuando vuelve de vuelta y vuelve de vuelta al cliente. Entonces el ready state, que es el XML HTTP request, presentaría el 4, y decir que cuando volvió, y pregunta si request status igual a 200, quiere decir que el 200 me está diciendo no tiene ningún defecto. Entonces lo que hace res igual a request response test. Podría fallar esto, si llega a fallar, entonces no va a haber respuesta. Pero eso es en casos que se presente alguna cosa que esté mal. En general siempre va a haber respuesta. Por lo tanto, esta variable res que está acá creada, se le carga la respuesta. Es decir, que esto se va a tener que invocar, se va a tener que crear esta request, y luego recién está. ¿Cómo se crea? Bueno, el siguiente proceso es request on ready state change. Esta era la que dije. Pero ahora tiene que venir a abrir esa request. Para abrir esa request se hace un request open con el método post. Hay dos métodos para enviar un dato. El método get y el método post. El método get se manda por la URL. En general no es aconsejable, es mucho más rápido, pero no abarca, no puede llevar muchos bytes. Además, cuando tenés datos, por ejemplo, que son archivos o cosas que son de gran volumen, ya no puede enviarse por el método get. Entonces vamos a usar post. Sobre todo porque tampoco se pueden pasar datos relevantes que sean hackeables a través de snipers y nos produzcan ciertas situaciones en el sitio. ¿A dónde va a ir el post? A la página default SPX. Significa acá el destino al cual va a ocurrir esto. El default SPX, la página default SPX debe estar en el servidor que va a atender o hacer de controlador de todo este proceso. Cuando habíamos hablado en el video de modelo, vista, controlador, el modelo es todo lo que hicimos, todo lo anterior que hemos hecho del data y del business. El vista es este que estamos haciendo acá, ahora en este momento, y el controlador va a estar manejado a través de la default ACPX. Eso lo vamos a ver en el último término. Pero además todavía no se mandó el request, entonces se manda request en data, lo cual se envía el dato, y entonces cuando cambia, el request cambia, va a cargar el res, y entonces al final va a devolver el res. ¿Por qué vino el post? Porque fíjense que acá dice la página, en el request open dice post, default SPX y false. False significa que asincrónico no va a ser. Significa que tiene que ser un movimiento sincrónico. Por lo tanto, la respuesta siempre va a dar, porque tiene que esperar a que vuelva de vuelta, se haga request ready state 4, devuelve el status 200 y entonces devolverá la respuesta. Mientras tanto, esto se queda parado, este proceso, hasta que el servidor responda. Y luego se manda el return res. Este es completamente un proceso sincrónico de ir al servidor, del cliente al servidor, y el servidor mandar la respuesta. Es importante, antiguamente no se hacía esto, se hacía directamente con el formulario, se cargaba sobre un iframe que estaba oculto y con eso se tenían los datos. Pero ahora los avances de largar esto me permite que JavaScript pueda ser dominado. Bueno, el home es el mismo que teníamos antes, el home image también. El submit logout también. El submit logout era el que habíamos hecho directamente en el evento submit, que saco de ahí el usuario que está en la vista y lo pongo first. ¿Qué va a ocurrir cuando hago el submit logout? Que el main user va a quedar indefinido, el rol indefinido, y va a ir al ninit y me va a dar la vista default. El check es precisamente el botón que cambia los colores.
y acá te dice que va a ser color claro el fondo del body, y si no, cuando hace el change, cambia al color negro. Si quieren verlo eso de vuelta para recordar un poco cómo es esto, a ver, vamos a abrir Visual Studio, tarea 13. Arranco esto. Bueno, fíjense que esto está puesto acá. Submit, el famoso submit request, que acá está en anónimo. Acá está el botón este que va a ser el save check. Y acá, por ejemplo, si yo ingreso al sistema, voy a poner uno. En el caso de que este era un tal Pedro, y yo haga el submit allá, este otro, lo que hace es esto y me vuelve anónimo. Anónimo, y el rol va a ser anónimo. Eso es lo que estábamos haciendo. Bueno, sigo. Data.js, no, el main.js, vamos al Data.js. El Data.js va a tener variables, pero ya no están, fíjense que no están el user con todo definido, sino que está creado nomás. La carrera y los usuarios. Quiere decir que hay que sacar todos los elementos que estaban en el user y dejar nada más que esto. Los roles, los mismos que estaban antes, y el peso user va a modificarse, y el peso carrera, que eran los dos que teníamos. Acuérdense de que hay que hacer las instancias. Veamos ahora el user, y luego vamos a ver el carrera. El user tiene la función load y save. Acá también tiene la función load y save. No es lo mismo cargar una carrera que cargar o guardar una función. El load lo he tenido que hacer, lo puedo hacer con el post así como hice, y el save puedo hacerlo asincrónico. Podía haberlo hecho también con el post. En este caso lo probé asincrónico también para que aprendan cómo se manda con el fetch. En vez de usarla con el XML HTTP request, se puede mandar en forma sincrónica a través del fetch. Y bueno, eso lo vamos a ver ahora. Los métodos login, add, erase, by role, todos van a tener una modificación, nada más que muy pocas cosas. Casi siempre lo que hay que hacer es hacer el load, siempre cuando haga, por ejemplo, el constructor no hay que hacer ninguna cosa, porque es el constructor de un objeto. Pero cuando yo ponga el login, por ejemplo, necesito hacer un load para que se cargue el user. Lo mismo ocurre acá. Cuando yo hago el método add, siempre tengo que hacer un load y al final tengo que hacer un save para que se guarde. Para que se guarde la carrera en un formulario, en el form data. Fíjense, quiero que lo vean acá directamente en el proceso. Fíjense que acá hay dos datos que los vamos a ver después, que están puestos, que es un archivo carrera JSON, que va a guardar todos los datos. En este caso, como yo tengo varios datos, se pueden ver, para que lo vean, hago un doble clic. ¿Ven? Están todos los datos de los usuarios. Pero inicialmente hay un valor que se cargó nada más que, y acá está el ID, como lo teníamos antes, pero ahora lo vemos, antes lo veíamos en memoria. Y se van cargando los datos así como los hicimos en memoria, pero ahora quedan guardados.
guardados en este archivo. Y veamos ahora también el de otro, esta es la carrera, este es el usuario. Yo acá en este caso había ingresado 7 usuarios. Pero vean cómo se va cargando, ¿se dan cuenta? Cada uno va cargando sus datos y van cargándose así. Lógicamente que cuanto más sean, van a ser más grandes estas cosas. Y va a andar hasta 6 megas. Mejor dicho, 8 megas de datos. Eso es lo que permito. Y si, bueno, no llega a alcanzar, agrandamos un poco más directamente una referencia. Puedo hacerlo con 16 megas. Pero por ahora con 8 megas vamos a tener datos porque esto es una cosa más bien de prueba. Ustedes no van a cargar en este momento 50.000, 60.000 datos que pueden cargarse, y entonces ya tendríamos un complejo bastante grande cuando tengamos que manejar estas cosas. Bueno, acá se dan cuenta que estos datos son los que se van a cargar en el archivo. En el load y en el save. Cuando hago el load, me lo carga todos esos datos y los convierte en un arreglo. Bueno, los mismos temas y las mismas funciones estaban antes, salvo el load y el save. Y acá lo mismo. Así que no hay mucho que modificar. Veamos cómo es directamente el data ya es detallado, el data JS. Bueno, voy a empezar con roles, directamente hago el arreglo de roles, que están definidos todos los roles del colegio que hemos definido. Y ahora creo la función users, la función usuarios, que luego lo hago con un peso sub igual a new users. Tengo el método load, fíjense cómo se hace. Se crea un form data, new form data. No hay un formulario para hacerlo esto. El form data es un formulario como para enviar en memoria. Se puede construir. Si lo tengo un formulario hecho, por lo tanto tiene todos los atributos ahí puestos, se lo pone adentro como parámetro. Pero en este caso no va a ser así. Por lo tanto tengo un LTFD, new form data, y lo que hago, le agrego directamente controles. La primera acción, cuyo valor es load users. Esto va a mandarse al servidor y cuando vea, analice el request, va a ser una acción load user. Y entonces cuando haga eso, tendrá que ejecutar un programa de carga de usuarios, que es leer el archivo que está dado acá y enviar todo el texto a través de la web. Y entonces uno lo recibe y hace después otra cosa. Fíjense lo que hace. La respuesta eso envía con el post y pasando como parámetro form data. Y hace un hi user JSON parse res. ¿Por qué? Porque podría haber un error y cuando haga el JSON parse va a saltar una excepción y directamente me dirá lo que dice res. Fíjense que le pongo caché y acá no lo pongo alerte, sino que pongo alert res. ¿Por qué? Porque sería la respuesta de qué es lo que pasó. Si hay una excepción, me va a dar la recepción que se manda el servidor. No la excepción que va a haber acá, que la excepción de acá va a decir no se pudo hacer el parciado porque no sirve, no se puede hacer objeto, no es un JSON. En general, el alert res es un error, un mensaje de error, por lo tanto no puede hacerse JSON. A propósito. Bueno, el save lo he tratado de hacer asincrónico. Vean cómo se hace. Se hace el form data lo mismo. Y abren con la acción save user. Pero además le tengo que agregar directamente el user, pero convertido en JSON. Porque el user, acuérdense que es un objeto. Ese objeto, para hacerlo convertirlo en JSON, como decía bien acá, la presentación que hicimos sobre JSON con FAST, hay que hacerlo con, fíjense, append JSON stringify users. Este JSON mayúscula es un evento que me va a permitir que el user se convierta
en esa cadena de caracteres que estamos viendo, que vimos recién en los archivos JPG. Entonces, lo que hace acá es, busca una respuesta. Esta respuesta hay que esperar, por lo tanto hay que decir await fetch default ASPX. Cuando hace esto, directamente, el fetch envía, hace lo que hacía el servidor, envía al cliente el requisito y espera la respuesta. ¿Y ahí cómo es el método? Bueno, acá también tengo que especificar en el fetch, entre paréntesis, que el método va a ser post y que el body, el cuerpo del dato, va a ser el fd que dice acá, el fondata. Y entonces espera, fíjense, acá hay la respuesta, que es un texto, y digo await, es decir, espera, fíjense, acá espera cuando se manda y acá espera cuando se devuelve, porque se envía lo que se llama promise. Hay otra forma de hacer la promise, bueno, en otra oportunidad lo vamos a poner, en los asincrónicos, fíjense que acá se mandó asincrónico, dice acá, con save asincrónico, si lo miran bien, está acá, asincrónico, y se dice que es una función asincrónica, si no sería sincrónica, y es lo que hacíamos con el otro, forma. Bueno, y pregunta, si raise OK, fíjense, response text, por lo tanto devuelve un texto. Puede devolver también un JSON, En este caso siempre he usado el text, aunque sea un JSON, después lo mando. Y entonces, si la res es OK, es decir, la respuesta me mandó el servidor OK, ya está, no hay ningún error. Si es distinto de OK, hace un alert, que me va a mandar qué es lo que no se puede hacer. En general no va a salir ningún error acá, así que siempre va a ser OK. Bueno, el constructor construye el objeto, ya lo hicimos, pero fíjense qué pasa con el login. El login es lo mismo que lo que teníamos antes, pero acá, primero, siempre le puse el load. ¿Por qué el load? Porque va a cargar el user no está cargado, o si está cargado como estuvo cargado anteriormente, pero como esto ahora ya me permite que yo pueda trabajar entre varias computadoras, puede ser que otro haya modificado los datos. Entonces, cargo el load y lo cargo como está en ese momento cargado. Busca a los usuarios y si lo encuentra, lo retorna. Y si no, le lanza el error. Bueno, pero acá nada más que lo único que tiene que hacer es agregar el load. Casi todos los eventos que vamos a ver ahora, fíjense, en el add siempre hay que hacer un load. Pero además hay que hacer un save cuando ya termine este usuario. Que esto lo hacíamos en memoria y no le poníamos nada. Ahora hay que poner el save. Entonces lo guarda. No importa que de memoria. Pero esa memoria no existe. No lo tengo que tomar en cuenta. Cuando hice el save ya me lo guardó. Le dio persistencia al dato. Entonces, en el add viene el load y el save. Hay que tener cuidado cuando se pone esto. En el erase lo mismo. Hay un load, primero se carga para que se actualicen los datos en el user y luego, fíjense, que cuando carga el dato en el auxiliar, el usuario lo carga el auxiliar, lo que hace es un save. Acuérdense que se crea un auxiliar, lo primero que se crea con el erase, fíjense, new array, acá. Y se va cargando todos los datos menos el que tiene que borrarse. Eso se compara con los UID. Acuérdense que el ID lo convertía en string así, directamente para que no haya error, y entonces directamente se manda ahí. El list lo mismo, necesita un load. Fíjense que lo mismo es el find, lo mismo, se hace un load para encontrarlo, pero ya no se hace un save, no tiene sentido hacer un save. Acá en el find va a tener lo mismo, hay que cargarlo siempre, porque pudo haberse modificado. Lo mismo el find by mail, lo mismo el DNI en mail, se hace un load siempre.
Y ahora, en el modify, se hace un load y lógicamente, como se modifica, luego hay que hacer un save. Fíjense que está acá. Si no se encuentra, se larga una excepción. Por lo tanto, no se cambia nada, pero fíjense que acá hay que hacer un save cuando ande efectivamente la cosa, ¿no? En el add roll no se hace nada, ninguna excepción, no se hace ningún load, porque el rol está referido al objeto rol. Eso va a ir en memoria, por ahora. Y también el ace roll, eso va a ir en memoria, no se va a que aplicar nada de esto. También, fíjense que no hay LOA con el mail exist y el rol, ni el rol exist ni el rol en el otro. ¿Por qué? Porque ya está cargado y sirven para controlar. Por ejemplo, el DNI exist sale de la primera cuando yo inicio el add. Fíjense que veo el DNI exist, pero ya está cargado el LOA, así que no necesito cargarlo. El mail exist también no necesito cargarlo porque ya está cargado recién el dato. Entonces no anda ni el mail exist ni el DNI exist se mete el load, tampoco en estos. Entonces hay que fijarse nada más qué métodos. Está el add, el erase, todos los lists y todas estas cosas, list by roll, el find by roll, el find, todos esos sí. Ni los que van a guardados, también es el modify que hay que hacer el load y a la vez el save. Esto es lo único que complica el data, pero es muy poco lo que se modifica. Lo que ocurre es que hay que tener mucha atención y no meter la pata. Bueno, en la carrera ocurre lo mismo. Cuando tenés el load, lo buscas y cuando hay preguntas como acá el sigla exige, estaba antes, que habíamos hecho antes, y el otro no se modifica nada, por lo tanto no se hace un load. Pero sí se hace un load cuando tengo que agregar el save también, de tal manera que quede guardado las modificaciones, las altas y modificaciones. En carreras no hay bajas, no busco bajas, para que no haya problema. Bueno, vamos al DOM. El DOM es bastante complicado. Tiene la primera parte del DOM Create Element y el Add Element, el AE, y el Remove Elemento. Y también tengo el ID por si acaso, como habíamos hecho antes, cuando muchas veces no es bien captado el control, que yo lo puse con ID. Si veo que no anda, pongo el ID, entre comillas, lo que sea, el elemento que sea, y lo carga, lo va a encontrar. Muchas veces no lo encuentra por varias razones, que puede ser que se hayan sido declarados no en el momento que se ejecuta. Entonces cuando vean un poquito de dificultad, utilizan esto. En general no lo uso siempre para no meter mucho código. En general con el ID solo se puede acceder directamente al objeto. Digamos que el objeto HTML está dado por el ID, fundamentalmente, pero muchas veces hay que hacer esto, cuando empieza a fallar o no se encuentra. Muy difícil, pero lo ocurre en algunos casos. Acá me ha ocurrido, y por eso ustedes van a ver que en muchos casos he puesto, sobre todo en la parte del logout, había controles que no se accedían, y entonces lo tuvimos que hacer así. Bueno. Veamos acá, bueno, todo esto es lo mismo. El label es lo mismo, el CFORM es lo mismo. Creo que no va a cambiar nada de los colores, los controles que hicimos del DOM. Lo mismo con el navegador y con el otro, no se cambia nada. Y ahora vamos a ver en el DOM.js, bueno, el DOM.js tiene el DOM control, el DOM nav, el DOM table.
son los tres objetos que van a tener el DOM. Bueno, acá el DOM control tiene todos estos datos, el DOM table estos datos, el DOM crear elementos son estos datos y el DOM NAT estos datos. Y luego los desarrollos los vimos ahí. Vamos a mirar un poco el nav. El nav, sí hay controles que hemos cambiado. No tanto el init, pero sí cuando yo agregué administrador y anónimo, creo que no. Creo que están todas las funciones, sí. Hay muchas funciones acá que no hemos hecho. Creo que no hay nada que hay definido acá que he agregado algún control. Dejé los controles que hicimos en la 12, creo. Si llega a faltar alguno, véanlo ahí. Acá están todos los detalles. Bueno, acá está cómo está hecho el form. El form se pone use strict, como siempre, todos los controles tienen. Se crea un form user, un carrera, y se crea un new form user y un new carrera, que son las instancias del form user y de la carrera. El form user va a tener el método login, el método perfil, el método user, el find by modify user y el forgot. Esto lo hicimos. Van a ver que hay que poner modificaciones a estos métodos, no van a poder hacer lo mismo. Y con la carrera lo mismo. El add, el list, el movilidad, el list 1, que sí no estaba implementado. Ahora lo vamos a implementar, que sería el listado que lo hacemos en anónimos de carrera. Está el listar. Bueno, veamos ahora cómo están los métodos. Vale. For user tiene una función dislogin, por ejemplo, ¿no? Que es el login. Fíjense que tiene una función que es esta, home, borra la pantalla, se crea un forgot con el if section. ¿Qué es el forgot? Acuérdense para que lo veamos. El forgot es esto, que está acá, olvidé mi contraseña, que cuando yo hago un clic me va a permitir ir al formulario ingresar mi contraseña. Bueno, esto ya lo expliqué, pero bueno, lo vuelvo a explicar. Forgot, creo el forgot, vive mi contraseña, el clic va a la función forgot, que es una de las funciones que tiene el form, y luego que ahí me pregunta qué controles y me va a hacer los cambios correspondientes. Ahora, lo que hago es generar un formulario que tenga un ancho del 60% de la pantalla de section, y directamente cuando ocurre el evento submit va a ir a la función submit, que es esta que está acá. Directamente dice control de 60 y agrega un mail y agrega una contraseña que tiene que ser requerido. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo mando el submit, genero una U con el constructor, como siempre, un mail value, un password value, main user, peso sub login U, NI. Directamente esto es lo mismo que lo que hicimos. Eso no se modifica nada. Acá es lo mismo, catch alert return false. Listo, esto es lo mismo, acá no modificamos para nada. En perfil, en cambio, sí va a haber muchas cosas que se modificaron. La primera cosa, va a agregar el teléfono, va a agregar la dirección. Vamos a ir más abajo. Home empieza acá, y este es el submit. Let default perfil de main user, es decir, nombre, que es decir, ya saca el nombre que tiene tipo, que es precisamente el main user. Esto modifica su perfil solamente el main user. Entonces, acuérdense que teníamos el teléfono antes, teníamos la dirección, teníamos el password confirm, pero no teníamos dos cosas que habíamos puesto pero no servían para nada, que es el file, el file image, foto.
evalúe main user teléfono. Entonces directamente lo que hago, cargo acá el teléfono, la dirección. El password le voy a decir el famoso que decía antes, así que ya lo tenemos verificado en la tarea 12. Entonces agrego este dato y veamos cómo va esto. Acá cargo el valor, que es cuando yo hago sumir, quiere decir que en una de ellas yo cargué algo, cambié algo. Yo puedo cambiar el teléfono, puedo cambiar la dirección y puedo cambiar la imagen. Y puedo cambiar el password. Entonces directamente acá tengo que verificar todo lo que cambió y mandarlo para que luego se guarde. Entonces, fíjense, teléfono value, dirección value, el password value es distinto de comilla, main user password igual a pass value. Pass value es lo que devuelve el pago config. Esto ya lo sabíamos. Pero ahora creo un nuevo form data. Y fíjense que estoy pasando ahora como parámetro, no como antes en vacío, sino que carga el formulario este F que está acá, con los datos que tiene acá. Pero solamente voy a manejarlo en el cliente, el archivo file. Después le pongo main user, fíjense que tiene también un append acá, add image user. ¿Por qué? Y un ID, que es el main ID user ID. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hacíamos el cambio de imagen, al menos como lo hicimos en el otro servidor, hay que usar el ID, que es único por cada objeto, y hay que usar después los elementos que correspondan al usuario y cargar el usuario y cargar todos los datos para que esto vaya. Entonces, ¿qué hace esto? Directamente manda un post a SFD que va a tener también los datos del registro. Pero además de eso, fíjense que yo tengo que hacer acá tenemos que agregar el modify, a ver si lo puse por ahí. Acá me faltaría agregar un modify, porque no hicimos peso sub modify, creo que teníamos que haberlo puesto en algún lado. Si no está, lo voy a corregir después. Ah, no, está acá. Main user, peso sub modify main user. ¿Por qué hago el modify? Porque voy a cambiar en una de esas el teléfono, la dirección o el password. Pero además de eso, tengo que enviar el FD y mandarlo para que modifique la imagen. Y fíjense que es muy importante, imagen logo src main user URL. Por lo tanto, fíjense que el source que va a tener la imagen logo va a ser esta. Bueno, se envía directamente el dato. Fíjense que la imagen logout, ¿cuándo ocurre? Solamente acá, en la imagen logout, sería esta. Porque como está el usuario y cambió la imagen, vamos a ver si tengo alguno acá. Vamos a ver Andrés. A ver si está. No, este no está. A ver si está. Quiero que lo elimine. No. Vamos a poner otro. Andrés no. A ver. Le pongo 4. A ver si está. Bueno, María, profesor. Pero va. No, esta no lo puedo poner porque tiene un rol distinto.
Ay, Dios, a ver, salir. A ver si el admin. Vamos a ponerle, vamos a agregarle ahí a María algún perfil. Además, usuarios, modificar usuario por DNI. Voy a poner 4. Le voy a agregar director de estudio, un rol. La verdad que María es de un profesora un poco modificar. María. Acá está diciendo, lo que me dice el problema, que yo tengo acá el JSON que lo había cargado, bueno, ahora no está. Está modificado y hay otro JSON que no está modificado, pero eso ya quedó modificado acá. Bueno, pongo agregar. Listo. Pongo volver. Acá saco. Voy a entrar con María. Ahora. Fíjense cómo va. Y acá le voy a poner, creo que es 4, ¿no? Pero yo ahora pongo director de estudio y ahora tengo, bueno, el perfil. Lo otro no lo puse. Tendría que también ir perfil y portada, pero no lo puse. No lo agregué todavía porque la idea no es esta todavía en el desarrollo fíjese que ahora voy a ir a perfil, a cambiar la imagen. Bueno, acá puedo poner un teléfono. Acá voy a poner dirección de María. Y acá voy a seleccionar el archivo. No voy a cambiar la contraseña. Entonces vamos a poner una chica. A ver, esta o esta. Vamos a modificar. Y fíjense, esto es lo que yo dije. Cuando yo modifico directamente, el usuario va a cambiar ahí su perfil. Esto era lo que estaba poniendo recién ahí, en la cosa que estaba poniendo acá. Imagen logout, main user URL. Y luego voy a home image, que sería, fíjense que acá me dio el home image, que me dio esto. Cambió el perfil, me puso acá, como es ahora el perfil que tenía antes era default, y quedó en María esta. Bueno, sigamos con el tema. Bueno, la user, lo mismo que antes, quedaba lo mismo, directamente no se modifica nada. El listar tampoco se modifica nada. Lo mismo ocurre con los otros elementos. No creo que vaya a ningún cambio, pero acá están todos. Si hay algún dato que son distintos, véanlo, verifíquenlo para que vayan haciendo. Bueno, veamos ahora un poco los archivos de data y con esto terminamos esta parte y luego vamos a pasar al controlador. Los archivos de data son usuarios JSON y carrera JSON. Bueno, entonces el archivo se hace así, se abre en paréntesis, se escribe con un JSON, por ejemplo en este caso sería usuario.json, que es ese que puse en el data, y acá carrera JSON, son dos archivos. Se abre el corchete, se pone el ID 1, que es el mismo que teníamos antes. Fíjense que pone carreras, el arreglo, es que puso el ID 0, nada más. ¿Por qué pongo esta carrera? Esto puede ser usado posteriormente. No en este año siquiera, pero
Sí, en el año que viene, que ustedes vayan a pasar, los que tengan la fortuna de pasar, van a ver cómo se aplica esto, porque ocurre que muchas cosas no se pueden hacer. Entonces el usuario se genera este usuario default también, que no va a ser usado nada más que muy poco, no para modificar ni nada. Y tengo acá el ID, el primero hardcodeado, necesariamente es hardcodeado, que es el administrador, porque si no, no podría entrar en todo el sistema. Este va a crear los primeros usuarios y luego esos usuarios también pueden crear otros usuarios. Pero siempre tiene que haber uno en la base de datos. Bueno, acá tengo el nombre a mí, el mail, las imágenes, todos los datos, fíjense cómo están. Se copia esto y se guarda. Y esto se copia y se guarda. ¿Dónde se guarda? En data. Ya está visto ahí. Bueno, el controller lo vamos a ver después.